Buenos días a todos, es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la clase de mercados bursátiles. En la última clase les dejé una tarea relacionada con investigar qué era el VAR. Voy a desarrollar la clase y voy a hacer un ejercicio para llegar a establecer el valor en riesgo de un activo. Y vamos a entender de qué es lo que trata este tema. Esta presentación ya está disponible en la aula virtual de la plataforma de EVA y vamos a iniciar. ¿Cómo calcular el valor en riesgo de un activo? Pues para ello tenemos que tener la siguiente teoría o el conocimiento. ¿Qué es un VAR? Un VAR es el método o procedimiento que mide la peor pérdida esperada en un horizonte de tiempo determinado de una cartera de dos o más activos, bajo condiciones normales del mercado ante niveles de confianza dado. ¿Qué quiere decir? Que el VAR es la mayor pérdida esperada en un periodo de tiempo en una cartera de dos o más activos bajo condiciones normales del mercado ante un nivel de confianza dado depende de dos factores. Primer factor, la volatilidad. Y la volatilidad no es manejable por parte del administrador financiero, ya que fluctúa hacia la baja o hacia la alta dependiendo de los factores y variables del mercado. También depende del tamaño, la posición abierta o exposición del portafolio de inversiones, la cual es manejable dependiendo a qué, a la cartera de inversión o a la cartera de créditos. El tipo de estrategia de inversión, si es a mayor riesgo, si es a menor riesgo. También depende del mercado donde esté colocado las inversiones. Si son en títulos valores, si son en bonos, si son en acciones. Y todo esto depende al perfil de riesgo del inversionista. Recordemos que aquella idea que a mayor retorno, mayor riesgo, menor retorno, menor riesgo. Y todo esto depende de la estrategia de inversión, la cual es fundamentada en los tipos de perfiles de los inversionistas, que puede ser muy conservador, moderado, arriesgado o muy arriesgado. Dependerá al nivel de asunción de riesgo de cada gerente financiero o al apetito de riesgo de este inversionista. También los factores que incrementan el riesgo son préstamos sin garantía o inversiones sin garantía, préstamos a largo plazo. Recordemos que las inversiones a mayor plazo, préstamos a mayor plazo, tienen mayor grado de riesgo en incumplimientos del pago. Préstamos a sectores especiales, por ejemplo, aquellos sectores vulnerables que se les dan créditos a bajas tasas de interés, así como surgió la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, fue causada por la baja tasa de interés y el acceso que tuvo mucha gente a montos elevados por la baja tasa de interés, que al momento de reajustarse la tasa a los niveles normales ya no se pudo, o estas personas ya no pudieron hacer frente a las cuotas de amortización de estos créditos. Préstamos donde existen conflictos de intereses. Los conflictos de intereses se relacionan con las partes relacionadas del negocio. La mayoría de conflictos de intereses surge cuando
hay consanguinidad o hay intereses entre partes. Financiamiento de puestas en marcha o nuevos proyectos. Recordemos que los nuevos proyectos se tiene una estadística que entre el 1 y el 10% sobrevive en el primer año. Falta de información o poco confiable. Si la inversión o el préstamo no genera mucha información, no va a generar confianza. Clientes muy apurados por obtener créditos. También hay errores frecuentes a evitar. Las pérdidas de crédito se explican por errores frecuentes o tipos de que se repiten. Por ejemplo, estos errores deben y pueden evitarse. Las pérdidas de crédito explicadas por factores improvisados e imprevisibles son parte del negocio. Las pérdidas de créditos explicadas por errores previsibles y evitables son inaceptadas. También hay una ausencia de políticas crediticias o claridad en las mismas. Cuando no hay políticas correctas o que están elaboradas para la mitigación o la reducción del riesgo, puede conllevar a posible pérdida o la falta de claridad en las mismas. Ignorar el mercado objetivo. También la alta concentración de cartera en sectores de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? No hacer un estudio técnico para poder llegar a establecer un portafolio óptimo de la inversión y a través de la diversificación de la portafolio de inversiones se logra reducir la concentración en cartera. Inadecuada colocación de productos, mala evaluación del crédito. Todo esto son errores que un gerente de inversión debe de evitar a la hora de tener una inversión en portafolio de cartera o de instrumentos financieros. Vamos a hablar del concepto volatilidad. En matemática financiera, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar. Dicho cambio es un horizonte temporal específico. ¿Qué quiere decir la volatilidad? La volatilidad simplemente es aquel indicador que mide la desviación estándar entre el cambio de precio entre un periodo a otro periodo. Y esta volatilidad puede ser hacia arriba o hacia abajo, o puede ser positiva o negativa. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento, porque a mayor volatilidad, probablemente dependiendo de la estrategia de inversión, puede generar mayor riesgo. La volatilidad se expresa típicamente en términos analizados y puede reflejarse tanto en un número absoluto. La volatilidad es la volatilidad histórica es la volatilidad de un instrumento financiero basado en retornos históricos. Esta frase se usa particularmente cuando se desea distinguir entre la volatilidad efectiva y un instrumento en el pasado de la volatilidad actual debido al mercado. La volatilidad para agentes del mercado. La volatilidad es vista con frecuencia como negativa, en tanto que la representa incertidumbre y riesgo. O sea, ¿por qué es negativa? Porque mayor volatilidad genera incertidumbre y genera mayor riesgo. Pero, sin embargo, la volatilidad puede ser positiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede permitir obtener beneficios si se vende en los picos y se compra en la baja, tanto más beneficios cuanto más alta sea la volatilidad. Por eso es que la volatilidad dependerá a la estrategia de la inversión que tenga el gerente financiero. La posibilidad de obtener beneficios mediante mercados volátiles es lo que permite a los agentes del mercado en corto obtener sus ganancias, en contraste con la visión
la visión inversionista en el largo o mantenidos al vencimiento. Aquí están las dos estrategias de los inversionistas, en corto o en largo. La volatilidad puede ser una herramienta que logre metas y objetivos dependiendo a la estrategia del inversionista. Los operadores que hacen una inversión no se refieren a la volatilidad de un activo, sino que invierten a la rentabilidad esperada del mismo. La volatilidad en sí es como un indicador que les hace hacer inferencia para poder llegar a establecer el horizonte de la inversión. Podemos obtener rentabilidad de nuestras operaciones de dos maneras: a la alza o posicionados en largo, que consiste en comprar acciones en previsión de una tendencia alcista para posteriormente en rangos del precio más alto que los que compré. Entonces estamos obteniendo un diferencial porque compramos a precio bajo y vendemos a precio alto. En el caso de estar inmersos en una tendencia bajista, también podemos obtener beneficios operando a la baja o corto, vendiendo acciones a precios altos para recomprarlos a precios más bajos. Determinados brokers están vinculados a este tipo de operaciones en corto o comisiones crediticias derivadas del alquiler de los títulos al vender previamente a la compra. Vamos a hablar de la volatilidad frente a la dirección. La volatilidad no indica dirección debido al hecho que todos los cambios son cuadráticos. Y recordemos que en una operación cuadrática, si yo multiplico menos 2 por menos 2, cambia el signo. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación cuadrática siempre tiene un resultado, puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser más o menos. Por ello, no representa una dirección. Un instrumento más volátil es de esperar que incremente o decremente su valor más fácilmente que uno menos volátil. Algunos tipos de activos experimentando periodos de volatilidad alta y baja, en algún momento los precios pueden subir o bajar rápidamente, mientras que en otros pueden pasar estancados o parecer que no tienen ningún movimiento. Los periodos en los que los precios caen rápidamente, un crash, son seguidos frecuentemente por periodos en los que los precios caen aún más o suben de forma inusual. Igualmente, una subida denominada una burbuja es seguida con una frecuencia por subidas o bajas de una amplitud inusual. Esto es debido a la baja de liquidez que presta el mercado. Los participantes prefieren retirarse y esperar una vuelta a la normalidad. Es denominado como riesgo de selección adversa. Los inversores no entienden la situación y se dan cuenta que le falta información para poder tomar decisiones. Vamos a hablar del riesgo derivado de la desviación típica. En estadística, la desviación típica, también conocida como desviación estándar y representada en forma abreviada por la letra griega minúscula sigma o las letras S, así como por las siglas SD de desviación estándar en algunos textos traducidos del inglés, es una medida que se usa para cuantificar la variación y la dispersión de un objeto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de la media, también denominada el valor esperado, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre el rango de valores más amplios. Por ello, es el riesgo. Una desviación estándar es la que tiende al promedio bajo la campana de Gauss. Debajo de la campana de Gauss tenemos 6 tiempos o 6 sigma. Por ello, si la desviación estándar tiende al este cuadrante y a este cuadrante, el riesgo es más bajo, pero si tiende a esta parte o a esta parte,
la dispersión es mayor en los resultados. Por eso, la volatilidad es igual a sigma, la desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada de P, donde P es el periodo en años de los retornos y sigma es la desviación estándar. Por ejemplo, si los retornos diarios de una acción tienen una desviación estándar de 0.01 y hasta 252 días de intercambio en un año, entonces el periodo temporal de los retornos es de 1 entre 252 y la volatilidad sería entonces sigma media SD entre la raíz cuadrada de 1 sobre 252, que equivale a 0.1587. Siendo la volatilidad mensual igual a sigma de t, donde esto es igual a sigma multiplicado por la raíz cuadrada de t, la volatilidad general de sigma en t para el horizonte temporal de t, mensual, bimensual, trimestral, semestral o diario, quedaría de la siguiente manera. La volatilidad mensual igual a t igual a 1 entre 12, que son los meses del año, quedaría sigma mensual es igual a 0.1587, la anual, por la raíz cuadrada de 1 entre 12, que es igual a 0.0458. Eso sería la volatilidad mensual. Pero el tema es el VaR. El VaR no busca describir los peores escenarios, sino proveer un estimado del rango de la posible ganancia o la posible pérdida. Puede ser expresado en valores monetarios como valores porcentuales de las variables del interés, valor del portafolio, la ganancia, el capital, el flujo efectivo, liquidez, etc. Puede presentarse de forma agregada, como activos, moneda, región, operador, unidad, etc. El VaR siempre tiene dos apellidos, siendo estos el nivel de confianza y el horizonte de tiempo. Esto es importante, porque la confianza la da el riesgo, y el riesgo ya sabemos que es SD. Cada instrumento o ente regulador tiene sus propios parámetros. Por ejemplo, el BIS, que es el Comité de Basilea, tiene el 99% de confianza en el cálculo de los datos y a 10 días. Y el riesgo de mercado, que es el 95%, y es a un día. Para que sean comprobables, se les puede y debe estandarizar. Entonces, vamos con un supuesto. Retorno, cambio porcentual en factores de riesgo, se distribuye como una norma. El portafolio, para el portafolio, las distribuciones de cada factor son normales e independientes. Quiere decir que no hay algo que afecte radicalmente el mercado. Es posible que requiera el mapeo de riesgos para transformar los factores de riesgos en posiciones estandarizadas, definidas por el usuario. Cada factor de riesgo se debe evaluar por separado. Vamos a los pasos. Seleccionar la serie histórica, aquellos factores de riesgo que afectarán la cartera, tipo de cambio, precio, acción, tipo de interés, etc. Calcular el rendimiento de los precios para cada uno de los factores de precios de la siguiente forma. El rendimiento es igual al logaritmo natural del precio T entre el precio T menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Precio histórico entre precio de cierre. Entonces, el rendimiento sería igual al logaritmo natural del precio de apertura entre el precio de cierre. Entonces, el VaR, para calcular la volatilidad o desviación estándar para cada uno de los rendimientos de los precios de los factores de riesgo. Hay que calcular el valor del riesgo para cada una de las posiciones multiplicando la posición nominal por la volatilidad del factor en riesgo y por un número de desviaciones estándar, que según el nivel de confianza se corresponde con una distribución normal.
incorporar las correlaciones para carteras con más de un factor de riesgo, vamos a poder establecer esta ecuación. El VAR es igual a F por S por el sigma por la raíz cuadrada de T. Entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo. Y vamos a hacer un supuesto. El 12 de abril se invierte en un commodity, oro. O sea que este 12 de abril invertimos en oro. Compramos 70,000 lotes a un precio de 1,706.099976 cada uno. Se solicita determinar el valor en riesgo para el día 18 de abril del 2020 y con un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces aquí es donde viene lo interesante. Para ello debo de tener cierta información y la información es la siguiente. Necesito el histórico de precios del oro por lo menos de 5 años para atrás. Entonces, ¿cómo hago? Necesariamente tengo que ir a un buscador, ahí está Yahoo Finanzas. Yahoo Finanzas, entramos a esta página y aquí en esta podemos llegar a establecer información. Vamos a esperar que cargue la página.